Bueno, vamos a hablar del tema de las provisiones o cómo calcular las provisiones dentro del tema de riesgo de crédito. A manera de recorderis, habíamos mencionado que los créditos comerciales, pues toda la información de ese modelo está en el anexo 3. Para los créditos de consumo está en el anexo 5. Ahora bien, para todo lo que tiene que ver con provisiones, eso lo encontramos en el anexo 1. Todas las tablas para los cálculos las encontramos allí. ¿Cómo se calculan las provisiones? Las provisiones tienen dos factores o dos componentes. Uno, que es la parte no garantizada, y otro, que es la parte garantizada. Vamos a ver el primer componente, que es la parte no garantizada. Y está compuesta ¿de qué? De un porcentaje mínimo de provisión neto de garantía. Ese porcentaje está en el anexo 1, en el ítem 2.1, 2.1, ahí está la tabla. El otro elemento es la exposición del activo, que como ya sabemos es el saldo del crédito que se encuentra en mora. La garantía es el otro elemento, este porcentaje es fijo, está ahí dado. El otro elemento es la garantía, que es ahí tomamos el valor de la garantía. Y el último rubro es el porcentaje de mora, que también es un valor que lo obtenemos del anexo 1 en el ítem 2141. Allí hay una tabla donde encontramos esos porcentajes. Entonces esta es la primera parte de esa ecuación. La segunda parte, que es la parte garantizada, pues tenemos el PMP, es el primer componente, que es el porcentaje mínimo de provisión, que es una misma tabla donde aparecen estos dos porcentajes en el anexo 1, en el ítem 2.1, 2.1. Y el otro elemento que tenemos allí es la exposición del activo, que como ya sabemos es el saldo del crédito que estaría en riesgo. Entonces, para calcular la provisión tenemos que calcular estos dos factores. Entonces teníamos este caso de un crédito comercial a una empresa grande que tenía 50 millones en 100 días de mora. Para el crédito se había ofrecido como garantía un bien dado en leasing por un valor de 40 millones. Aquí traigo a colación los factores que vamos a requerir. Entonces, vamos por los pasos. Paso número 1. Hay que calificar el crédito. Para ello, el anexo 1 en su primera parte está especificado dependiendo de los meses de mora que tiene, cuál sería la categoría de cada uno de los créditos. Aquí esta tabla lo que hace es resumir esa parte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calificar el crédito teniendo en cuenta los meses de mora. Entonces, son 100 días. Y aquí este rango va desde 3 meses, porque es n superior. 3 meses estaríamos hablando que va desde 90 días hasta 5, ¿cierto? Que sería el rango anterior, es decir, esta categoría C va desde 90 días hasta 150 días. Como el crédito tiene una mora de 100 días, entonces entraría en la categoría C. Ya con eso tendremos el paso número 1, que es la calificación del crédito. Paso número 2, calcular los dos porcentajes, el PMP-NG y el PMP, que es porcentaje mínimo de provisión neto de garantía y el porcentaje mínimo de provisión. ¿Dónde los encontramos? En el anexo 1, en el ítem 2.12, está la calificación, buscamos la calificación que dimos y le asignamos los porcentajes que le corresponden, ¿cierto? Entonces, la calificación que le dimos fue de C, entonces PMP-NG tendrá un valor de 20% y PMP tendrá un valor de 0%. Entonces, ya tenemos algunos elementos para calcular nuestra provisión. Tenemos el PMPGN, que es 20%, tenemos PMP, que sabemos que vale 0%, tenemos la exposición del activo, que sabemos que son 50 millones,
tenemos el valor de la garantía que se dio, que es 40 millones, perdón, y nos quedaría pendiente solamente la mora, es decir, este ya lo tenemos, este ya lo tenemos, este dato pues es fijo, este 70%, el monto de la garantía ya lo tenemos, nos queda faltando aquí la mora, este ya lo encontramos y pues este también ya lo tenemos, que son los 50 millones. Entonces, retomando, paso 1, calificación del crédito. Paso 2, encontrar los porcentajes. Y paso 3, calcular el porcentaje de mora. Este es el único ítem que nos hace falta. Para ello, en el anexo 1 encontramos de que hay una tabla para calcular ese porcentaje de mora, dependiendo de si la garantía que se ofreció es no hipotecaria o si es hipotecaria o fiduciaria. De acuerdo a nuestro caso, vemos que es un leasing inmobiliario, es decir, de que es una garantía no hipotecaria. Y lo otro que miramos es el tiempo de mora de crédito. El tiempo de mora de crédito es de 100 días, es decir, que es inferior a 12 meses y por tanto entonces le corresponde un porcentaje del 70%. Con eso entonces ya tenemos todos los factores que necesitamos para calcular los dos componentes de la ecuación de la provisión. Nuevamente, calificamos el crédito, calculamos los porcentajes de provisión y calculamos el porcentaje de mora. Ya tenemos los componentes, queda calcular la provisión. Entonces, para el primer componente, que es el que tenemos aquí, tenemos el porcentaje mínimo de provisión neto de garantía, que es el 20%. Tenemos la exposición del activo, que son 50 millones. Este 70% está dado, es fijo. Tenemos la garantía, que son 40 millones. Y el porcentaje de mora, que lo obtuvimos de aquí de esta tabla. Y entonces con base en eso podríamos calcular la parte no garantizada. Entonces vamos a resolver esa ecuación, que sería más el 20% que calculamos de el PMPNG por, abrimos paréntesis, los 50 millones de la garantía, 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos, abrimos paréntesis, el 70% que es un valor dado, por el valor de la garantía, que eran los 40 millones, 40, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y por el 70% que fue el porcentaje de mora que vimos allí. Cerramos un paréntesis, dos paréntesis, y entonces tenemos que este primer componente de la parte no garantizada sería de 6.080.000. Y esa es la cifra. Esa es la cifra entonces que nosotros deberíamos tener aquí, 6.080.000. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros en la parte garantizada encontramos que el PMP es de 0 y al multiplicar la garantía, que es lo que nos dice la fórmula PMP por la exposición del activo, pues 0 por 50 millones me dará 0. Entonces, por tanto, el valor de la provisión será de 6.080.000. Y con eso entonces habremos cumplido nosotros con el cálculo de la provisión. Espero que el ejercicio haya quedado claro para todos ustedes.